Muchas gracias a todos por venir hoy. Somos de la Federación de Familias por la Paz y la Unificación, que fue fundado en Corea por el señor Sam Yong-un y Ha Kya-jae-moon. Es una pareja que están trabajando por la paz en el mundo, y eso es la meta que todos tenemos, la paz, y realmente tenemos que todos poner manos a la obra. Y tenemos una enseñanza básica, se llama el principio de unificación o el principio divino, y dentro hay muchos temas diferentes que se tratan. Uno de ellos es el mundo espiritual, y también más específicamente también se trata el tema de los ángeles. Así que hoy voy a intentar de resumir. Hola, buenas tardes. Voy a resumir o dar unas pinceladas sobre la visión que da el principio divino acerca de los ángeles y la relación que ellos tienen con nosotros. Vamos allá. Los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Pues son seres creados antes que nosotros en el mundo espiritual. Son seres, por lo tanto, espirituales. Nosotros también somos seres espirituales. Y se parecen a nosotros, externamente hablando, hablando externamente, son parecidos a nosotros. Por tanto, cuando la gente ha tenido alguna experiencia, un encuentro con ángeles, si vamos, por ejemplo, a la Biblia, o también actualmente, si la gente tiene cuenta, acerca de encuentros con los ángeles, y se suelen confundir con los seres humanos, porque en realidad se parecen a nosotros, son como si fueran seres humanos. Pero son realmente seres de luz, brillantes y muy bellos. Eso, por supuesto, estamos hablando de los buenos, porque luego ya vamos a hablar que no es todo bonito, y igual que en el mundo hay gente buena, hay gente mala, y hay el bien y el mal existe, es real, y también dentro del mundo angélico, vamos a verlo después, también desgraciadamente hubo una caída y hay ángeles caídos malos, que nos quieren llevar lejos de Dios, lejos de nuestros valores, y destruirnos, si es posible, si lo permitimos. Pero originalmente, estamos hablando aquí de originalmente, todo es creación del ser divino, del origen, de la causa primera, Dios, como se ha llamado, y todo lo que Él crea refleja su propia naturaleza, que es amor, paz y bondad, básicamente, digamos. Entonces, en principio, originalmente, los ángeles, igual que nosotros, todos fuimos creados buenos, ¿verdad? Pero vemos que la realidad es un poco diferente, también con nosotros, con los seres humanos. Ahí ocurrió algo, luego lo vamos a explicar. Pero originalmente son seres realmente bellos, maravillosos, de luz, brillantes. Tienen un cuerpo espiritual, pero no un cuerpo material, aunque sí pueden materializarse temporalmente, pueden asumir un aspecto material, casi material, pero temporalmente. Por ejemplo, en la Biblia vemos que hay dos ángeles que apartan la piedra, que se ve que pesaba muchísimo, de la tumba de Jesús, Eso era algo material, eso era algo físico, pero ellos lo pudieron mover. Luego también está la famosa lucha del ángel con Jacob, eso fue casi físico, De hecho le dislocó la cadera, eso fue un golpe físico. Sí, aunque no son seres espirituales, tienen cuerpo espiritual, pero sí se pueden materializar temporalmente,
pero ellos no pueden vivir como nosotros, no nacen en la tierra, no forman familias, no tienen hijos, son seres individuales, digamos solteros. Y como son seres espirituales, son conscientes de su propia existencia, de que hay otros seres, y tienen libertad. Eso va a ayudarnos a explicar cómo es posible, ¿no? Si todo es creación de un Dios bueno, cómo es que existe el mal, o hay ángeles caídos, o hay seres humanos que hemos caído y existe el mal, ¿no? Porque existe la libertad y todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces aquí hay una cosa interesante que nos explica el principio de unificación. Cuando Dios pensó en crear, la primera cosa que le viene en la mente es realmente el ser humano, porque el ser humano va a ser el ser que realmente puede encarnar y heredar el corazón de Dios. Y originalmente el ser humano fuimos diseñados para poder relacionarnos de tú a tú con Dios, teniendo el mismo nivel de corazón que Dios. Realmente por eso fuimos diseñados como hijos de Dios, ¿no? Y en segundo lugar serían los ángeles, pero realmente en el proceso real de la creación, primero crea el mundo espiritual y a los ángeles, y al final crea al ser humano. Es igual también físicamente. Primero aparecen todos los otros seres, las galaxias, las estrellas. Aquí con la aparición de la vida es todavía más claro. Aparecen las bacterias, aparecen los vegetales, plantas, luego los animales inferiores, y al final somos nosotros los últimos que aparecemos, ¿no? Pues el orden es así, ¿no? Pero realmente la primera idea de Dios es el ser humano. Entonces el resto está hecho a imagen nuestra. Por eso es que los ángeles se parecen mucho a nosotros, porque claro, si fueran seres muy distintos, ¿no? Y de repente te encuentras con un ser, no sé, con 4 cabezas, y ¿no? Pues un poco te asustarías, ¿es esto qué es, no? Entonces, para que haya una afinidad, para que pueda haber una afinidad, los ángeles aparecen y son parecidos, se parecen mucho a nosotros. ¿Y para qué fueron creados? Eso es importante entender también nosotros, entender para qué existe el ser humano. Esa es la gran pregunta del millón. También, ¿para qué estamos aquí? Pues bueno, ya lo vamos a explicar un poco más adelante, pero vamos ahora a fijarnos en los ángeles. Vemos que todo lo que hay en la naturaleza tiene su función, ¿verdad? Todo tiene su propósito. Cada cosita, una bacteria, las arañas tan feas y tal, pues tienen su papel. Sin arañas, a ver, nos matarían los mosquitos y los insectos, ¿no? Las arañas cumplen una función muy importante, se comen a los insectos. Entonces cada cosa tiene su lugar, tiene su propósito. Y igual que nosotros, un vaso, pues ¿para qué existe? A ver, me lo toma el vaso. Para meter algo dentro, ¿no? Líquido, para sostener el líquido y luego me lo tomo. O sea, cada cosa tiene su propósito. Y sobre todo con los seres espirituales, hablando de seres espirituales, ángeles o seres humanos, realmente nos sentimos satisfechos y felices cuando cumplimos el propósito por el que fuimos creados. Eso es algo fundamental que realmente lo tenemos que meternos en la cabeza, que como seres espirituales somos
vamos a ser realmente felices cuando cumplimos el objetivo o el propósito por el cual fuimos creados. Un caballo no puede ser ahora no quiero ser un caballo, quiero ser un gato. Pues no, porque es un caballo. Pues lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su papel. Esto va a ser también importante entender, para luego entender la famosa caída de los ángeles, ¿no? Y la libertad y eso, las decisiones que ellos toman. Entonces, ¿para qué fueron creados los ángeles? Pues glorificar y alabar a Dios. Hay un tipo de ángeles que están, pues, no se cansarán nunca de alabar y cantar a Dios, ¿no? Gloria, gloria, y, ¿no? Pues, pero si ese es su propósito, si ese es su papel, pues se sienten felices cumpliendo ese papel. Pero luego también tiene un papel importante en ayudar, guiar y proteger a los seres humanos. Fueron creados para ayudarnos. Igual que los animales, por ejemplo, nosotros no podríamos vivir si no estábamos en relación, ¿no? Con el ecosistema. Si ahora, por ejemplo, el oxígeno dijera me retiro, morimos en 3 minutos, ¿no? Sin respirar oxígeno. Y necesitamos animales, vegetales para alimentarnos, o sea, todo está interconectado. Y el ser humano necesita de los otros seres que Dios ha creado, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de seres espirituales conscientes y que tienen que decidir, pues también los ángeles están ahí para ayudarnos al ser humano, guiarnos y protegernos. Yo creo que eso de protegernos, no sé, si miramos en nuestra vida, estoy seguro que cualquiera de nosotros podemos ver algún momento especial en la vida que tú ves que ahí ha pasado algo que yo no habría salvado, ¿no? Por ejemplo, pasa muchas veces con gente que son salvados de un accidente inminente y no saben ni qué ha pasado, ¿no? Yo voy a contar una historia mía, pero no vi nada, no voy a decir que vi un ángel, no lo vi. Pero bueno, ocurrió y yo lo cuento cómo fue. Fuimos en un barco de pesca sin cabina ni nada, o sea, abierto, y fuimos a alta mar. Y nosotros estábamos ahí sentados delante, ahí delante de la proa tenía unas barandillas y yo estaba sentado al lado derecho. Y bueno, al principio era muy interesante porque, bueno, efectivamente nos dijo el capitán del barco, sí, esto va a ser muy divertido, esto es como una montaña rusa. Digo, muy bien. Y subir, bajar olas, qué bien, interesante. Pero de repente todo el cielo se vuelve completamente negro. Empieza a llover a cántaros. Nos había metido en una tormenta, nada menos. Y entonces ya dijimos, oye, volvamos a puerto, ¿no? Y ya se dirigía hacia el puerto, y ya cerca de la bocanada, de la entrada, y justo a mi lado, yo estaba ahí sentado, y justo veo crecer una ola grande. Iba creciendo, y nos pilló, que parecía que el barco iba a volcar, porque justo es que creció debajo del barco, justo. Y bueno, el capitán intentó enderezar el barco y lo consiguió. Pero en eso también de repente yo veo que crece esa ola grandísimo, y de repente, claro, la ola se cae. Y claro, yo estaba agarrado, pero el peso del agua es tan fuerte y me tuve que soltar. Me solté. Y no vi nada, estaba en el agua. Pero de repente, al momento siguiente, estoy del otro lado, agarrado a la barandilla. Agarrado, ¿eh? Yo creo que ahí mis ángeles o mi ángel de la guardia
tiene que haber intervenido, porque, a ver, tú, ¿cuánta gente no ha quedado al mar? Y yo me caigo al mar y me ahogo. Sé nadar, pero no tan bien, era una tormenta, eso no estaría aquí para contarlo ahora. Y yo creo que ahí pasó algo, porque te digo que yo no vi nada, estaba envuelto en agua, pero aparezco al otro lado del barco, agarrado a la barandilla. Y yo creo que, vamos, si cada uno miráis a vuestra vida, veréis que algún momento de la vida ha pasado algo especial, una protección especial, una guía. También son mensajeros de Dios. Bueno, también tengo una experiencia de eso. No sé, pues son las únicas experiencias. Ahí sí que vi a alguien. Lo voy a contar porque también fue muy gracioso. Fue un día que bueno, a veces nosotros vamos y hablamos con la gente en la calle, ¿no? Y íbamos con una pancarta que ese día pues estaba yo solo en la calle, pero no, era un día que estaba yo un poco deprimido, no me apetecía hablar con la gente. Pero bueno, digo, bueno, por cumplir voy a ir, toca hacer esto, pongo ahí la pancarta y pensé, si alguien se para la pancarta, hablo con él, si no, y claro, la gente iba pasando y nadie se... Y de repente aparece un hombre, veo un hombre ahí un poco de lejos, un hombre así de mediana edad, muy ruiseñor, muy alegre, directamente a la pancarta estaba la foto de nuestro fundador, de Samuel Moon, con una frase de él al lado, y empieza a leerlo en voz alta, y yo pensando, ¿para qué lo lee en voz alta? No lo puede leer. Y yo pensando, jolín, que ahora, yo que no quiero hablar con nadie, ahora me toca hablar, y yo estaba pensando, qué rollo, ¿no? Pero lo lee en voz alta, muy fuerte, era algo así como, estamos entrando en una nueva era, en que todas las barreras de las religiones, de nacionalidades y culturas se van a romper y nos estamos dirigiendo hacia un mundo ideal, algo así, no sé exactamente. Lo lee todo en voz alta, dice, esto va a ocurrir con toda seguridad. Bueno, y de repente se gira a mí y me dice, pero tú tienes que tener más fe. Mirándome a los ojos, tú tienes que tener más fe. Y yo quería hablar con él, ya desapareció, ya no le vi más. Y digo, bueno. Y sí, pues nos dan mensajes, también pueden aparecer en sueños, los ángeles, como por ejemplo Jacob tuvo sueños, José con ángeles, en la Biblia está escrito, ¿no? José, el marido de María, ¿no? Que le avisó que no repudiara, que aceptara a María como su mujer, ¿no? Fue en un sueño que el ángel apareció. Entonces también pueden aparecer en nuestros sueños o también directamente en visiones, ¿no? Así que eso vamos a verlo al final, así que aquí no lo voy a explicar. Pero tenemos que hablar de este tema que a veces no, quizá en otras plataformas como más la nueva era, que bueno, se quiere hablar de todo es positivo, todo es bonito, todo es guay, y todos somos chispas divinas, y eso es verdad por una parte, ¿no? Originalmente, pero la realidad es que el mundo no es así, ¿no? Ahora mismo estamos envueltos en la dichosa guerra esta de Ucrania, ¿no? Y otros sitios, sigue habiendo conflictos, ha habido conflictos desde el principio de la humanidad, ¿no? Y de hecho ahora vamos a verlo, ¿no? Que esa caída de la humanidad fue provocado por los ángeles, ¿no? Tú sabías esa caída de los ángeles, no voy a entrar en mucho detalle porque eso es todo un capítulo aparte que también lo explicamos, el origen del mal, pero voy a explicar más el del ángel, los ángeles. El ángel
dice la Biblia, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, sí, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, en el Apocalipsis 12:9. Entonces la explicación que da el principio divino sobre esta caída, como ya hemos dicho, los ángeles fueron creados antes que el ser humano. Por lo tanto, dentro del mundo angélico también había como una especie de jerarquía, digamos. Y Lucifer sería el ángel que estaba más cercano a Dios, que de alguna manera recibía directamente el amor de Dios, y él era como el canal que de alguna manera distribuía el amor de Dios al mundo angélico. Hasta ahí todo bien, ¿no? Mientras que tú seas el protagonista, todo muy bien. Pero este no era el final de la creación, el mundo espiritual, sino que Dios pensó en crear también el mundo físico y dentro de ahí a nosotros, al ser humano, ¿no? Y entonces cuando Dios creó a nuestros primeros padres, el primer hombre y la primera mujer, ahí las cosas cambiaron, porque ya hemos dicho que el mundo angélico, los ángeles, son creados como sirvientes, ayudantes, que glorifican, alaban a Dios, entonces tienen su posición, ¿no? Tienen su función dentro del plan divino, ¿no? Del plan divino. Pero en última instancia es el ser humano quien debería realmente recibir el amor paternal de Dios, que somos creados como hijos de Dios. Eso significa que podemos realmente llegar a entender Dios de corazón, ¿no? Pero Lucifer, entonces, Dios le sigue amando exactamente igual que antes, no había cambiado nada en este aspecto, ¿no? Pero claro, al crear a ese primer hombre y a esa primera mujer, pues Dios, la calidad de amor que Él daba, como iban a ser sus hijos, era distinto, y eso el ángel que tiene conciencia y puede comparar, se da cuenta que hay una diferencia, ¿no?, en la calidad de amor, ¿no? Y entonces empieza él a centrarse en sí mismo, y ese es el origen de todo mal. Si vamos a verlo también en el ser humano, es el egocentrismo. Cuando uno se pone a uno mismo, el ego, ¿no?, en el centro, y piensa, y todo el mundo gira a mi alrededor, pues eso es lo que lleva a nuestra caída, ¿no? Y eso desgraciadamente llevó también a la caída de este Luzbel, de este ángel de luz, que fue creado originalmente, como ya decimos, bueno, porque todo lo que Dios crea es para el bien, es para cumplir un propósito bueno, pero si vemos que ha caído y nosotros también hemos caído, pues también podemos concluir que ninguno todavía había alcanzado su plena madurez. Porque claro, lo que no puede ser es que un ser ya completamente maduro o perfecto a imagen de Dios pueda caer. Eso sí que no es posible. Porque ya uno tendría que dudar si la perfección existe, si incluso el mismo Dios un día podría caer, ¿no? Entonces, la única conclusión que podemos sacar es que tanto el ángel como el primer hombre y primera mujer estaban en un proceso de crecimiento, pero aún no habían llegado a la madurez completa, y por eso podían desviarse, también porque tienen su propia libertad. Y Dios no es un Dios dictador, no es un Dios que te va a imponer, sino Él confía en que nosotros y también los ángeles cumplan su responsabilidad por sí mismos, ¿no?, que entiendan cuál es su papel y que lo cumplamos. Pero desgraciadamente este ángel decidió que no. Entonces al final, pues este ángel
luego al final con su egocentrismo, con los celos, las envidias que sintió, pues se ha convertido en el ángel caído, que luego, bueno, según el Génesis, va a tentar a la mujer, sobre todo, primero, y a Adán después, y provoca la caída también de la humanidad. Y esa ha sido, pues, bueno, desde el principio la historia humana, ¿no? Porque eso fue al principio. Se dice, bueno, según los teólogos dicen que obviamente uno cuando va a rebelarse, no, Mónica, si te vas a rebelar contra Dios, ¿no? Tú dices, no, estoy harto, este es un Dios dictador, no me quieren, no me aman. Te vas a rebelar contra tú sola, ¿qué vas a hacer contra Dios? No vas a buscar con pinches a alguien que... Claro. Entonces, obviamente, ¿dónde iba a buscarlos? Pues en el mundo angélico. Dicen que una tercera parte del mundo angélico se fue con él. Bueno, eso también es una buena noticia, significa que 2 terceras partes se quedaron del lado de Dios y son ángeles buenos. Pero sí hay una tercera parte de ángeles que se fueron con este ángel caído. Tampoco no se sabe el número se piensa que es un número infinito que Dios ha creado de ángeles. No se sabe exactamente qué número hay, pero son millardes, es un número prácticamente infinito. Entonces, después, los ángeles van a tener un papel importante en la providencia de la salvación. Esto es una frase de nuestro fundador, que dice que ya que los ángeles fueron creados antes y causaron la caída del ser humano, el mundo angélico colaboró con el ser humano para acercarlo a Dios y su ideal. Entonces, como de alguna manera la caída también del ser humano fue provocado porque los ángeles no cumplieron su papel bien, entonces, sobre todo, eso vamos a verlo sobre todo en el Antiguo Testamento y también bastante en el Nuevo Testamento, cómo los ángeles tuvieron realmente una parte activa en el desarrollo de la civilización humana, tanto a nivel de religiones como a nivel también externo, ¿no? Por ejemplo, ahora pues se están descubriendo muchos, a través de las nuevas tecnologías, muchas civilizaciones antiguas, por mucho más antiguas que lo que uno pensaba, en Latinoamérica, en muchos sitios, en África, en muchos continentes. Y la gente, los científicos no saben explicar cómo esa gente podía crear esos templos y esos palacios tan perfectamente. Y bueno, siempre está un poco la teoría de los que dicen, no, eso es por los extraterrestres, ¿no? ¿Qué tal? Pero bueno, estos son extraterrestres, no son solamente de fuera de la Tierra, sino son fuera de la dimensión física, ¿no? Y sí que parece que los ángeles tienen ese papel también de ayudarnos a desarrollarnos espiritualmente y también tecnológicamente y en todos los campos, ¿no? Entonces decimos que hay esos dos lados, los dos bandos que nos influyen. Por una parte está Dios y buenos ángeles, 2 terceras partes. Por otro lado está Satán y los ángeles caídos, que es la tercera parte del mundo angélico. Pero, ¿cómo nos influyen o cómo pueden influirnos? Eso ya depende de nosotros, las personas caídas. Y ese dibujo muchas veces no nos gusta reconocerlo, ¿no? Pero si nos preguntan el mal, pues sí, solemos decir, sí, el mal está en los gobernantes, en Putin, el malo es Putin que ha empezado la guerra, ¿no? O Pedro Sánchez que está... Siempre vamos es muy fácil apuntar a los que son más públicos, o futbolistas, o algún famoso, ¿no?
Están todos estos programas que sacan los trapos sucios, ¿no? de los famosos. Estos sí son los malos. Telecinco y todos estos programas, ¿no? Sí, nos reímos, pero luego están todas las mujeres ahí viéndolo. A ver qué ha pasado con la Pantoja ahora, a ver qué pasa. Mira cómo sería Mónica también, ¿eh? A ver qué... Pero en realidad lo difícil es reconocer que el bien y el mal está en cada uno. Empieza en mí también. Hay una parte mía que es mala. Que yo mismo tengo egoísmo también. Y cada vez que claro, sí. Entonces depende de nosotros, la influencia que recibimos depende de qué tipo de condiciones ponemos nosotros. Si hacemos buenas condiciones, entonces la providencia puede avanzar, pueden surgir buenas religiones, puede crecer la conciencia humana. Pero si hacemos malas condiciones, entonces obviamente el otro lado va a tener la base común para poder actuar, ¿no? Entonces depende al final de quién nos influye, cómo nos influyen, si es el mundo angélico bueno o el malo. Pues a veces hemos hablado de la protección, hemos hablado pero no siempre pueden los ángeles, aunque se dice que todos tenemos asignado un ángel, ¿no? Desde que nacemos, y me imagino que es por la eternidad, porque después nosotros somos seres espirituales eternos, y ellos también son eternos desde el momento en que fueron creados. Pero no siempre salen las cosas bien. Hay veces que las cosas no salen bien, y no en todos los accidentes se salva a la gente. Claramente hay casos que sí, que hay accidentes que eran mortales y la gente ha salido viva, pero no siempre ocurre. Entonces todo depende de las condiciones que existen. A veces no son ni siquiera nuestras propias condiciones. Puede haber condiciones kármicas de nuestros antepasados que no permite que a nosotros nos toca pues pagar el pato y tenemos que ir un proceso, ¿no? A veces de una vida muy complicada, ¿no? Todo eso depende de las condiciones que ponemos nosotros finalmente. Tampoco los malos tampoco pueden actuar como quieren y hacer lo que quieren, así no, hasta que, si tú no pones una base mala, no. Por ejemplo, si alguien te invita a tomar droga, pero tú lo tienes claro y dices que no, y pues tampoco, hombre, si te ponen una pistola, pues, pero eso tampoco es así normalmente, ¿no? Normalmente te van a intentar convencer. El mal no es tampoco tan así, no te trata de convencer. Tratan de pintarlo bonito, tal, y te trata de convencer para que tú lo hagas voluntariamente. Por luego dirán, pero tú lo has hecho voluntariamente. Yo, Mónica, te pasé el chocolate, pero tú lo tomaste, o sea que a mí no me mires. Yo te lo propuse, pero tú lo tomaste, o sea que... Entonces depende un poco de las condiciones que ponemos cada uno, ¿no? Y también hablando históricamente, la historia puede avanzar o se puede retrasar. Por eso vemos que desgraciadamente, y repetimos, ¿no? Repetimos los fallos. Ya estamos en el año 2022 y seguimos pues con luchas, con guerras, con conflictos, porque no aprendemos de que de nada sirve realmente el egoísmo, más que para dañar y destruir, ¿no? No sirve para nada más. No te puedes sentir satisfecho con él, pues no aprendemos, parece. Y vamos a ver, por ejemplo, bíblicamente, pues ya hablamos un poco, 3 ángeles anunciaron el nacimiento de Isaac, Abraham y Sara. ¿Quién fue la que se rió y dijo, yo con mis 90 años voy a tener un hijo? Sara, ¿no? También Abraham los había confundido con hombres, porque comían con él y todo, comían.
bebía, o sea que parecían hombres normales. La lucha del ángel con Jacob, ya lo mencioné. Que no tuvo de Abraham, ¿no? Sí. Que no fue de Abraham el hijo de Sara, que era de otra entidad, ¿no? Pues, Sí. El ángel también que se apareció a Moisés en la zarza y luego en el monte Sinaí. Eso, curiosamente, hay una mención de Esteban, el primer mártir, que da todo un discurso, y él menciona, ese discurso menciona que era un ángel al que se apareció a la zarza y en el monte Sinaí, ¿no? Entonces el ángel Yahvé, Yahvé era un ángel, no era Dios, era un ángel de Dios. El ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María, antes también había anunciado el nacimiento de Juan Bautista a su padre Zacarías, que luego se queda mudo y todo esto. A los pastores también anunciar el nacimiento de Jesús. Este punto es importante, igual que el de la lucha con el ángel. Providencialmente era muy importante, la lucha de Jacob con el ángel, porque como la caída fue que el ser humano, que es hijo de Dios, se dejó dominar por el siervo, dejó que el siervo se pusiera por encima de él, que no es lo correcto, no es el orden correcto. Entonces esa lucha era importante porque era la primera vez que Jacob, como representante de la humanidad, pudo vencer al ángel. Ese era un ángel de Dios, pero representaba realmente el ángel malo, digamos. No podía ser Satán en persona porque la habría destruido de verdad, ¿no? Pero sí que fue imaginaos la lucha, porque el ángel, si es un ser espiritual, me imagino que no se cansa tanto, pero Jacob, luchar la noche entera, eso es, tú ves el boxeo y ya, chico, eso son 3 minutos y descanso, porque eso gasta mucha energía la lucha. Y es que fue toda la noche. Entonces eso fue la primera vez, y eso fue providencialmente muy importante para la humanidad, de que el ser humano se invierte, el ser humano se pone en su posición correcta y el ángel es el siervo, ¿no? Entonces el ángel le bendice y eres el vencedor, ¿no? El que ha luchado con Dios y ha vencido, le llama, ¿no? Eso fue un momento importante. Pero otro momento importante es Jesús, después de la tentación, con el ángel caído primero, con Satán, y cuando él vence, pero ojo, que uno piensa, no, pero Jesús y tal, era fácil, no, fácil no, porque Satán no va a intentarlo si no piensa que puede ganar algo. Si tentó a Jesús es porque pensaba que podría fallar, igual que Adán, porque Jesús es como el nuevo Adán, eso es como repetir el jardín del Edén, ¿no? La tentación del jardín del Edén, las 3 tentaciones de Jesús. Igual que como Adán también cayó, pues Satán pensaba que había la posibilidad de que Jesús perdiera la fe y se dejara sobornar. ¿Qué hubiera pasado entonces? Pues a saber qué hubiera pasado. Si Jesús dice, no, yo no quiero ser el Mesías, eso es muy complicado, este me está ofreciendo al reino y sus mundos, pues mira, me postro ante él y ya está, mira, voy a ser el rey. Podría haberlo hecho, pero no, él va a vencer, Jesús vence. Y después de vencer a Satán, dice la Biblia, bueno, de Lucas, que vinieron y ángeles sirvieron a Jesús. Entonces, de nuevo, vemos cómo un verdadero hombre, Jesús, un verdadero Adán, ocupa la posición original de Hijo de Dios y los ángeles les sirven, porque en realidad los ángeles, claro, después de la caída, el ser humano ha caído muy bajo, ¿no? Y los ángeles que no han caído, como no han caído, pues son seres de luz y en realidad son más puros que nosotros, igual que la creación. La creación tampoco ha pecado ni ha caído, entonces es más puro que nosotros.
Entonces, por eso nosotros siempre hemos considerado que los ángeles son superiores, ¿no?, a nosotros. Y en el fondo, como seres que hemos caído, sí, los que se han mantenido del lado del bien de Dios, los ángeles buenos sí son superiores a nosotros, pero originalmente no es así, ¿no? Por eso, cuando Jesús ocupa su posición original como Hijo de Dios, los ángeles vienen y le sirven. También según Lucas hay un ángel que cuando está en el huerto de Getsemaní le viene a consolar, un ángel, ¿no? Y luego, bueno, ya hablé de los dos ángeles que rodaron la piedra de la tumba y también anunciaron su resurrección a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues ya un poco para concluir y entender un poco la relación entre los ángeles y nosotros, pues los ángeles, bueno, son seres espirituales muy poderosos, pero que la manera que realmente se sienten satisfechos es cuando pueden ayudar y proteger al ser humano. Pero muchas veces nosotros, sobre todo ahora en este mundo muy tecnológico, muy avanzado, entre comillas, ¿no? Ahora ya viene pronto la inteligencia artificial, vendrán robots que hacen, a lo mejor los dejamos a los ángeles desempleados completamente, ¿no? Ya los robots harán todo para... No, tienen mucho trabajo, tienen muchísimo trabajo, sobre todo porque, por eso, ¿no? Porque necesitan, durante este tiempo, el tiempo en que estamos ahora es un tiempo de purificación, la humanidad tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos, entonces todo ese trabajo también de los ángeles, ¿no? Están ahí para sanarnos, curarnos, para apoyarnos, pero claro, necesitamos también pues, pedir su ayuda, ¿no? Si no nos acordamos de ellos, si no somos conscientes que están ahí para ayudarnos, aunque nos quieran ayudar, pues si no le pides ayuda, pues a lo mejor tampoco pueden ayudarnos, ¿no? Sí, claro. Pero también es bueno si uno se acuerda de ellos y puede pedir su ayuda. Y bueno, hay que entender también que originalmente y la meta finalmente es que cada uno de nosotros ocupamos nuestra posición original. Entonces, claro, ser hijo o hija de Dios realmente es una posición increíble, ¿no? Jesús mismo decía, ¿no? No sabéis que sois hijos de Dios y que tenéis que ser perfectos como Él es perfecto, ¿no? Que dioses sois, ¿no? Decía, no sabéis que la Biblia dice que dioses sois. O sea, el valor del ser humano es grandísimo, ¿no? Y los ángeles están ahí pues, para ayudarnos y tenemos que estar dispuestos a recibir su ayuda y que a pesar del avance tecnológico y lo que sea, pues están ahí para ayudarnos. De hecho, ellos nos ayudan incluso también en eso, ¿no? Porque hay ángeles que son, pues, ángeles más médicos, hay ángeles tienen todo tipo de oficios y te pueden ayudar muy específicamente. Igual que hay, pues hay bomberos, hay médicos, hay gente especializada, ¿no? En diferentes oficios, pues los ángeles también tienen diferentes misiones y oficios, ¿no? Pues nada, vamos a hacer un poco unas pinceladas de la conversación que da al principio divino acerca de los ángeles y la relación que tienen con nosotros. Muchas gracias por vuestra atención.